Muy buenas tardes, estudiantes de la Corporación Universitaria. Vamos entonces nosotros a hacer el texto relacionado con lo que es lectura crítica, que es lo que se va a desarrollar. Estamos viendo lo de la Edad Media, pero vamos a hacer esta clase específicamente de comprensión textual. Vamos a leer textos, vamos a interpretarlos, vamos a analizarlos para darles el sentido. Y recordemos, voy a explicar acá también cómo qué evalúa la prueba saber. La prueba saber 11, la prueba saber 11 te va a preguntar específicamente por lo siguiente. Las preguntas están basadas por competencias. Competencia interpretativa, competencia argumentativa, competencia propositiva. Estas tres competencias es lo que te va a evaluar la prueba saber. Las preguntas están diseñadas específicamente por desempeños con cada una de las competencias. Estas competencias que nosotros observamos y que vamos a analizar, vamos entonces a entrar en materia y las evaluaciones que te presentan aquí, perdón, te van a dar de lo siguiente, te van a evaluar el contenido global del texto y el contenido local del texto. El contenido global del texto te va a preguntar qué entiendes por todo el texto, y en el contenido local del texto te van a preguntar específicamente por una parte del texto, un párrafo, una palabra, por cualquiera de esas, el sentido que tiene ese texto. Recuerda, al ICFES no le interesa qué es lo que tú piensas, sino qué interpretas del texto. Entonces, estos te van a evaluar por competencia. En las preguntas que encontrarás una situación en la cual debes aplicar tus conocimientos para tomar decisiones y dar la mejor respuesta. Entonces recuerde que está la prueba saber por competencias y por desempeño. A una pregunta interpretativa, la respuesta es interpretativa. A una competencia argumentativa, la respuesta es argumentativa. Y a una competencia propositiva, pues lógicamente su respuesta va a ser propositiva. Recordemos que la competencia interpretativa, tú debes entender de qué se trata el texto de manera literal. En la competencia argumentativa, tú tienes que argumentar, explicar el texto. Y en la competencia propositiva, qué entiendes del texto y qué soluciones das a partir de lo que has interpretado del texto. Entonces, vamos a hacer la lectura del primer texto. Entonces, el primer texto en lectura crítica, recordemos que se une historia, literatura y se une filosofía. Entonces, esto va a conformar lo que se conoce hoy en día lectura crítica, y a partir de ahí comienza el proceso de evaluación de lectura crítica. Entonces le dice, responda las preguntas, la pregunta número 1 de acuerdo con la siguiente información. El primer gran filósofo del siglo XVII, si exceptuamos a Bacon y Galileo, fue Descartes. Y si alguna vez dijo de alguien que estuvo a punto de ser asesinado, habrá que decirlo de él. La historia es la siguiente, según la cuenta Bailliet en su Vid de M. Descartes, que ese es un libro, tomo 1, páginas 102, 103, en 1621. Descartes, que tenía unos 26 años, se hallaba como siempre viajando, pues era inquieto como una hiena, y al llegar al Elba tomó una embarcación para Friesland Oriental. Nadie se ha enterado nunca de lo que podía buscar en Friesland Oriental, y tal vez él se hiciera la misma pregunta, ya que al llegar a Emden decidió dirigirse al instante a Friesland Occidental.
y siendo demasiado impaciente para tolerar cualquier demora, alquiló una barca y contrató unos cuantos marineros. Tan pronto había salido al mar cuando hizo un agradable descubrimiento al saber que se había encerrado en una guarida de asesinos. Se dio cuenta, dice Bailet, de que su tripulación estaba formada por criminales, no aficionados, señores como lo somos nosotros, sino profesionales cuya máxima ambición por el momento era degollarlo. La historia es demasiado amena para resumirla y a continuación la traduzco cuidadosamente del original francés de la biografía de M. Descartes. No tenía más compañía que su criado, con quien conversaba en francés. Los marineros, creyendo que se trataba de un comerciante y no de un caballero, pensaron que llevaría dinero consigo y pronto llegaron a una decisión que no era en modo alguno ventajosa para su bolsa. Entre los ladrones de mar y los ladrones de bosques hay esta diferencia, que los últimos pueden perdonar la vida a sus víctimas sin peligro para ellos, en tanto que si los otros llevan a sus pasajeros a la costa, corren grave peligro de ir a parar a la cárcel. La tripulación de M. Descartes tomó sus precauciones para evitar todo riesgo de esta naturaleza. Lo suponían un extranjero venido de lejos, sin relaciones en el país, y se dijeron que nadie se daría el trabajo de averiguar su paradero cuando desapareciera. Piensen, señores, en estos perros de Friesland que hablan de un filósofo como si fuese una barrica de ron consignada a un barco de carga. Notaron que era de carácter manso y paciente, y juzgándolo por la gentileza de su comportamiento y la cortesía de su trato, se imaginaron que debía ser un joven inexperimentado, sin situación ni raíces en la vida, y concluyeron que le sería fácil quitarle la vida. No tuvieron impacto en discutir la cuestión en presencia suya, pues no creían que entendiese otro idioma además del que empleaba para hablar con su criado. Como resultado de sus deliberaciones, decidieron asesinarlo, arrojar sus restos al mar y dividirse el botín. Perdonen que me ría, caballeros, pero a decir verdad, me río siempre que recuerdo esta historia en la que hay dos cosas que me parecen muy cómicas. Una de ellas es el pánico de Descartes, a quien se le debieron poner los pelos de punta ante el pequeño drama de su propia muerte, funeral, herencia y administración de bienes. Pero hay otro aspecto que me parece aún más gracioso, y es que si los mastines de Friesland hubieran estado a la altura, no tendríamos la filosofía cartesiana. Entonces aquí hay que analizar que si a Descartes lo hubieran matado, pues no existiría ni la filosofía cartesiana ni el plano cartesiano en matemáticas. Entonces, esto es lo que hay que analizar. Por consiguiente, si dice acá que si hubieran estado a la altura, no tendríamos la filosofía cartesiana. O sea que si lo hubieran matado, no hubiéramos tenido ni la filosofía cartesiana ni el plano cartesiano. Entonces, según esto, no lo mataron. Vamos a ver qué nos dice la primera. O sea, todo esto hay que analizarlo desde este contexto. Entonces dice la primera pregunta. A juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? Repito la pregunta. A juzgar por su estilo, tema y estructura. El estilo, la forma como está escrito, el tema, lo que está tratando y la estructura en la que está diseñada. Recordemos que aquí tenemos que entender los diferentes tipos de textos. Texto informativo, crónica periodística, los escritos que se dan para un seminario,
que si es un escrito de una revista, si es un texto científico, si es un texto filosófico, si es un texto académico. Entonces tenemos que mirar las diferentes tipologías textuales que existen. Entonces dice, a juzgar por su estilo, tema y estructura. Esos 3 puntos debes de tenerlo en cuenta para responder esa pregunta. Estilo, tema y estructura. ¿En cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? Entonces te dice, A, en una revista académica, como parte de un artículo sobre los orígenes de la importancia de la filosofía cartesiana. B, en un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía. C, en la crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia. D, en un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. Entonces, aquí vamos a mirar. A, en una revista académica como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. Recordemos que todavía Descartes no había creado la filosofía cartesiana. Por consiguiente, la A no es la respuesta, porque después de ese acontecimiento, René Descartes saca la filosofía cartesiana y el plano cartesiano. Entonces, por ende, la A se descarta. Vamos con la B. En un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía. Puede ser. Vamos a mirar la C que nos dice. Es una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia. Tanto la B y la C tienen una relación. Vamos a ver la D. En un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. La A y la D quedan descartadas. Entonces, discriminando A y D, nos quedamos con B y C. Una crónica es un relato que se hace paso a paso. Se va dando todos los detalles. Ahora, aquí dice la crónica periodística. Es una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia. Y René no murió. René Descartes no lo mataron. Entonces, descartamos, por eso descartamos nosotros esta, porque dice de las muertes más curiosas de la historia y a él no lo mataron. Entonces la respuesta sería la B. Un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía. Entonces, como algunos filósofos murieron, pero en este caso lo tomamos desde la filosofía porque está hablando de René Descartes, a pesar de que a él no lo matan, pero dice aquí que es un discurso, es un discurso ofrecido a aficionados que están estudiando, pues, cómo murieron muchos filósofos. Entonces, pero aquí hay que resaltar de que René Descartes no murió y de que es un discurso sobre filósofos, entonces por eso marcamos la B. ¿Hasta ahí está claro? Mira, mira. Vamos con el segundo texto. Dice, responde a las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información. Vamos aquí a hablar de la música, del vallenato. Entonces dice, uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía. Recordemos que la burguesía se da en la Edad Media con el surgimiento de la actividad comercial. Entonces los comerciantes se convierten en burgueses. Estos burgueses van a llegar y se va a extender lógicamente con el capitalismo
va a imponerse más la clase burguesa. Aquí vamos a hablar de Colombia y específicamente del género del vallenato. Entonces dice, uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, vals, mazurcas, canciones napolitanas, fue de las colitas. Era este nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada, bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos, etc. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana y los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y, y galpones a punta de acordeón, guacharaca y caja, despachaba la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y a cantar juntos. Se ha discutido del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de la maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos entre ambos y dieron a luz a los aires vallenatos. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Miquelsen. López Miquelsen, para quienes no lo sepan, fue presidente de Colombia, Alfonso López Miquelsen, un aficionado al vallenato, y él afirma, ojo con esto, él afirmaba, que ya murió, las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno. Eso es lo que pensaba la tesis que él afirmaba. Vamos a ver en el segundo párrafo. Pero aparece más acertado pensar que las colitas nos ayudaron a formar el género. Perdón, pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar. Anteriormente se conocía como Valle de Upar, y ahí después se unió a Valle de Upar. Así fue como se conoció esa parte, eso está en la geografía. En la zona del Valle de Upar. En El Paso no hubo colitas, en muchos lugares del río tampoco. Y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco, el hombre, habla de su desafío con el diablo y a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua La Gota Fría. Esta canción que canta Carlos Vives de La Gota Fría, ahí hace referencia a un pique. ¿Qué es un pique? Ellos se ponían de acuerdo para enfrentarse con sus acordeones y canciones a unos retos musicales. Entonces dicen La Gota Fría, acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Uramita y no quisiste hacer parada. Ahí le está cuestionando el por qué no quiso hacer la parada para el reto, para esa piquería. Entonces, miramos que hay dos planteamientos sobre el vallenato, sobre el origen del vallenato. El uno que plantea López Miquelsen, el cual dice que las colitas, que son las colitas eran la forma cuando ya se terminaban las fiestas formales, cómo se hacían en los corrillos, a seguir otro rato la música y pues a
seguir su esparcimiento con el licor. Entonces, estas colitas que para López son el origen del vallenato, para los historiadores dicen que no, y hay una contraposición en esto. Están rebatiendo la tesis de López Pumarejo, perdón, de López Miquelsen. Entonces, los historiadores dicen que las colitas no ayudaron a formar el género del vallenato, sino que ellas contribuyeron a divulgarlo. Y estas son dos planteamientos totalmente diferentes del vallenato. Mientras que López plantea que las colitas le dieron origen al vallenato, los historiadores, con base en todo lo que ellos han investigado, pues refutan a López y dicen que el género del vallenato se difundió específicamente con las colitas. Y tienen su explicación. Dice que ya al comienzo del siglo XX el vallenato ya había surgido, pero que no estaban las colitas. Entonces, todo este tipo de situaciones va a generar las dos tesis. Entonces, vamos a las preguntas. Este escrito fue tomado de Daniel Samper en una columna que hace sobre los 100 años de la divulgación del vallenato. Entonces nos dice la segunda pregunta. El autor introduce la cita de López Miquelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y, vamos a ver acá, la A. Vamos a ver este tipo de pregunta. Esta es una pregunta que es argumentativa porque está tratando de que usted explique o complemente la explicación que está dando acá. A. Reforzar la tesis principal del texto según las cuales las colitas fueron divulgadoras del género. Recordemos que los historiadores son los que dicen que las colitas divulgan el género del vallenato, porque López Miquelsen plantea que las colitas le dan el origen. Por consiguiente, la A no es, porque acá nos está preguntando sobre López Miquelsen. B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. Es discutible, puede ser. La A la descartamos, la B la dejamos ahí como se dice en el tintero para empezar a relacionar esto. Vamos con la C. Legitimar la tesis principal del texto, según la cual las colitas originaron el vallenato. Entonces, ¿qué es lo que busca el autor? Introduce la cita de López. ¿Pero por qué introduce la cita de López? Puede ser para legitimar la tesis del texto según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. Tiene mucha relación porque el autor, cuando escribe sobre el vallenato, escribe sobre dos posiciones, la de López Miquelsen y la de los historiadores. Entonces, aquí toca ponernos en el papel del autor del texto. Y dice la D, convencer al lector que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. La pregunta aquí es por qué cita a López, con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato. Este conocedor del vallenato es uno que plantea las tesis, López Miquelsen. Entonces, ¿qué es lo que busca el autor? Legitimar con el postulado de López cómo se originó el vallenato, pero también legitima con la postulación que hacen los historiadores. Por ende, la respuesta es la C. En el tercero dice así, el autor cita el verso de La Gota Fría. Recordemos la canción de La Gota Fría en su letra. Escúchela. Cuando usted escuche la música, no escuche la música solo
solo para recrearse. La música es arte y como arte tiene una función: observar, analizar y criticar la realidad. Carlos Vives con sus canciones no solamente está representando las costumbres y las tradiciones del vallenato y de su tierra, sino que también está expresando muchas realidades, así como Juanes, por ejemplo, cuando saca la canción Fíjate dónde pisas, está hablando de la realidad nacional de Colombia. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuándo caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Cuando Juanes saca esta canción, como artista le duele el país y como artista tiene un compromiso: observar, analizar y criticar una realidad para transformarla. Está cuestionando la violencia en Colombia, está cuestionando los actores armados, está cuestionando el sistema corrupto del país y los gobiernos que han propiciado la violencia. Entonces, cuando usted escuche una canción, las canciones son poesía con música y lo que busca es cuestionar una realidad. Entonces, tanto los escritores, los pintores, los músicos van a expresar sus realidades. Y esto es lo que tenemos que analizar desde el punto de vista de la canción artística como La Gota Fría. Entonces dice el autor, cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a. Este tipo de pregunta de una vez la identificamos como argumentativa y aquí tenemos que mirar los diferentes casos de por qué. El por qué separado y con tilde se utiliza para pregunta y el por qué junto es para argumentar. Entonces, cuando le están preguntando el por qué junto, es que usted tiene que explicar. Hay una diferencia porque hay 4 casos de por qué. Entonces, el por qué junto, el por qué junto sin tilde, por qué separado con tilde, y este por qué separado con tilde es para pregunta. Entonces, aquí es donde usted tiene que empezar a mirar la importancia que tiene el conocer la ortografía. En este caso, que estoy subrayando acá, la pregunta, la palabra por qué junta sin tilde es competencia argumentativa. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo explicarla. Entonces me dice la pregunta, el autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías. Ya saben que piquerías son los enfrentamientos musicales que ellos tenían con sus acordeones. En este se hace referencia a. Entonces vamos a buscar cuál de las opciones me explica o me argumenta la pregunta. Recuerden, la educación está basada en competencias. La prueba saber está basada en competencias y se evalúa por desempeño. La prueba saber tiene preguntas interpretativas, argumentativas y propositivas. A cada pregunta le corresponde su respuesta de acuerdo a la competencia. En este caso, está pidiendo que se explique, que se argumente, entonces vamos a buscar la que argumenta esa respuesta. La que argumenta esa pregunta, perdón. Un acordeonero que cantaba colitas llamado Lorenzo Morales. B. Uramita, un pueblo famoso por la realización de las colitas. C. Un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. D. Urumita, un pueblo en el cual iban los acordeoneros. Si nos vamos al texto, vemos que un acordeonero estuvo ahí, pero que no quiso hacer parada. Lo dice la canción de La Gota Fría. Entonces, y acá nos está remontando a La Gota Fría.
Entonces nos dice en el verso de la gota fría, para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a, sería la respuesta la C, porque un acordonero que se encontraba de paso por un pueblo. Entonces, muy claro lo dice en el texto cuando habla de la gota fría. Acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Uramita y no quisiste hacer parada. Entonces, ahí esta es la respuesta porque argumenta la piquería, explica. Entonces recuerde que la competencia argumentativa le explica y sabe que es argumentativa porque tiene el porqué junto. Cuando usted lea algo y está el porqué junto, enseguida está la explicación. Esto es lo que usted debe tener en cuenta. Y cuando usted escriba una carta y haga una pregunta, pues el porqué separado y con tilde. Entonces, miramos que es importante conocer realmente la ortografía porque esto nos permite también identificar las diferentes competencias. Entonces, el por qué, los casos del por qué. Entonces, miremos el caso de por qué y por qué. Entonces, aquí les comparto para que también tengamos claro esa parte. Y miremos de una vez la parte ortográfica. ¿Por qué separado? ¿Por qué? Y con tilde. La combinación de estas son dos palabras, ¿no? La combinación de ambas palabras, en este caso, forman el pronombre interrogativo. Como es un pronombre, se utiliza para pregunta. Entonces, el por qué separado con tilde es un pronombre interrogativo y se utiliza para pregunta. El por qué junto, sin tilde. Este es otro pronombre interrogativo y se deriva de una conjunción causal. Como es una conjunción causal, debe explicar la causa o el efecto. Entonces, aquí usted debe explicar algo. Entonces, el por qué y el por qué. Ahora, miramos entonces el otro caso del por qué. ¿Por qué junto con tilde? Este es un pronombre interrogativo y se deriva de una conjunción causal que introduce una causa o un efecto. En muchos casos es el encabezado de las oraciones respuesta a unas preguntas. En el inglés se utiliza mucho eso, ¿no? La pregunta aquí, en este ejemplo que voy a colocar, miren con pregunta. ¿Por qué te fuiste de la fiesta? Aquí está utilizando el por qué separado porque es pregunta, ¿por qué te fuiste de la fiesta? Pero explica con el por qué junto, porque me dolía la cabeza. Entonces miramos las dos funciones. En el un por qué separado y con tilde y en el otro el por qué junto explicando. Otro ejemplo. Llevo lentes porque no quiero que me duela la cabeza. Ahí está explicando. Como está explicando, ese por qué es junto. Como lo indica la Real Academia de la Lengua, el por qué con tilde, junto, en este caso la unión de la preposición y el pronombre relativo conforman un sustantivo masculino que va acentuado porque es una palabra aguda como todo sustantivo. El mismo va acompañado de un artículo definido, en este caso el. También se refiere a una causa, motivo, efecto
previamente expuesto por un interlocutor. Bueno, no entiendo el porqué de tu respuesta. Ahí, ese porqué va acompañado de un artículo, perdón, de un pronombre, perdón, el artículo no lleva tilde. El artículo no lleva tilde, pero el pronombre personal, él, sí lleva tilde. Entonces aquí sería, no entiendo el porqué de su decisión, como no lleva tilde es un artículo. Ese porqué va precedido de un artículo y eso es porque es masculino y es un sustantivo. Entonces, no entiendo el porqué de su decisión. Entonces, ese porqué va con tilde y va precedido del artículo el. Entonces, ya miramos tres casos de porqué. Porqué separado con tilde, porqué junto sin tilde, que es para argumentar, y porqué separado, que es una forma también de preguntar. No entiendo el porqué de tu respuesta o el porqué de tu decisión. Y el porqué junto, perdón, y el porqué separado sin tilde, que este es otro caso. Tenemos el porqué separado con tilde, porqué separado sin tilde, porqué junto sin tilde y porqué junto con tilde. Cuando utilicen el porqué junto con tilde debe estar precedido por el artículo el. Esa es una característica. Ahora vamos a mirar el porqué separado sin tilde. En este caso es una preposición y un pronombre relativo que se unen para proponernos una secuencia de ideas que en algunas cosas llevan implícita o a la no presencia de un artículo definido. Esta secuencia sigue manteniéndose en un sentido causal. Ejemplo, conocemos la situación por la que Juan abandonó la empresa. Entonces, esto se utiliza ¿por qué? Se utiliza ¿por qué? ¿Por la que o por qué? Entonces se omite el la. Se omite el la. Entonces dice, conocemos la situación por qué Juan abandonó la empresa, pero también se puede escribir, conocemos la situación por la que Juan abandonó la empresa. Entonces aquí miramos que también nos sirve para qué, para expresar una idea, una secuencia que lleva implícita la idea. Entonces los cuatro porqués. El porqué separado sin tilde cuando la idea continúa o cuando la idea tiene una secuencia que es la misma. El porqué separado con tilde para preguntar. Siempre que usted haga una pregunta, utilice los signos de interrogación y cuando utilice los signos de interrogación, ese porqué va separado con tilde. El porqué con tilde es la unión de una preposición. Entonces, como tal, explica algo. No entiendo el porqué de su retraso. No entiendo el porqué de tu decisión. Y va precedido por el artículo el. Y el porqué junto, sin tilde, que es para explicar, para argumentar. Entonces, hice este paréntesis para que a ustedes les quede claro los cuatro casos de por qué, para que cuando vayan a redactar, cuando vayan a redactar, redacten bien y utilicen, sepan usar los usos del por qué. Que esto lo voy a dejar como tarea para que ustedes vayan mirando los usos del por qué. Al terminar, al terminar lo de la prueba saber. Entonces, es claro el por qué tenemos que entender nosotros la ortografía para las pruebas. Entonces, aquí quiero que ustedes analicen.
Vamos continuando con la prueba entonces. Dice lo siguiente. Hice el paréntesis, ¿no? Para explicar el por qué, en vista de que se presenta mucho en las pruebas. Responda a la pregunta número 4 de acuerdo a la siguiente información. Entonces, con el siguiente fragmento comienza la novela, Sin remedio, de Antonio Caballero. Antonio Caballero es el hijo de Alfonso López Miquelsen. Entonces, los sucesos tienen lugar en la madrugada. Los protagonistas son Escobar, un poeta frustrado, Fina y la mujer con quien vive. Entonces, dice el texto así. A los 30 años, Rimbaud estaba muerto. Desde la madrugada de sus 31 años, Escobar contempló la revelación, parada en el alféizar, como un pájaro a los 31 años, Rimbaud estaba muerto. ¡Increíble! Fina seguía durmiendo junto a él, como si se nos diera cuenta de la gravedad de la cosa. Le tapó las narices con 2 dedos. Fina gimió, se revolvió en las sábanas y después, con un ronquido, empezó a respirar tranquilamente por la boca. Las mujeres no entienden. Afuera cantaron los primeros pájaros y se oyó el ruido del primer motor, que es siempre el de una motocicleta. Es la hora de morir, sentado sobre el coxis, con la nuca apoyada en el filo del espaldar de la cama y los ojos mirando al techo sin molduras. Escobar se esforzó por no pensar en nada, que el universo lo absorbiera dulcemente, sin ruido, que cuando Fina al fin se despertara, hallara apenas un charquito de humedad entre las sábanas revueltas. Pensó que ya nunca más sería el mismo que se esforzaba ahora por no pensar en nada. Pensó, nunca más sería el mismo que ahora pensaba, que nunca más sería el mismo, pero fuera crecían los ruidos de la vida. Sintió en su bajo vientre una punzada de advertencia, las ganas de orinar. La vida, ¡ah! Levantarse. Tampoco esta vez moriremos. Vio asomar una raja delgada del sol por sobre el filo de los cerros como un ascua. El sol entero se alzó de un solo golpe, globuloso, rosado, oscuro en la neblina. Y más arriba, el cielo era ya azul, azul añil, tal vez. ¿Cuál es el azul añil? Y más arriba todavía, de un azul más profundo, tal vez azul cobalto, con todos los días probablemente, aunque esas no eran horas de despertarse a ver todos los días, nada garantizaba que el sol saliera así todos los días. No era posible decirlo, brindarle un poema como un acto de fe. Sol puntual, sol igual. Sol fatal, lento sol caracol, sol de Colombia. Y era un lánguido sol lleno de heles, de día que promueve lluvia. Quiso despertar a Fina para recitarle su poema, pero ya había pasado el entusiasmo. Quieto en la cama, vio el lento ensombrecerse del día, las agrias nubes grises crecer sobre los cerros, el trazado plomizo de las primeras gotas de lluvia, pesadas como piedras. Tal vez hubiera sido preferible estar muerto, no soportar el mismo día una vez y otra vez, el mismo sol, la misma lluvia, el tejido, el tedio hasta los mismos bordes, la vida que va pasando y va volviendo en redondo,
y así se acaba la vida. Faltan las reencarnaciones, el previsible despertar de Tina, el jugo de naranja, el desayuno. Este es un texto de Eduardo Caballero, Sin Remedio. Entonces le hice la cuarta pregunta relacionada a este tipo de texto. Recordemos las expresiones en el texto y lo que está redactado. Detrás de ese escrito hay un ambiente psicológico. Ese ambiente psicológico me lo da el escritor cuando habla de las nubes, cuando habla del tedio. Esto me da a entender que el protagonista de la historia se encuentra aburrido. Pero si analizamos, esta es la conducta que tiene el autor también, que se encuentra aburrido de vivir, que no le encuentra sentido al existir. Entonces, a partir de sus pensamientos y actitudes, vámonos con el protagonista. El protagonista en la historia de Eduardo Caballero Calderón es Escobar. Entonces miramos de que en cierta forma hay una frustración en la conducta del personaje. Entonces le dice, a partir de sus pensamientos y actitudes, es posible concluir que Escobar es un hombre A, psicótico y con tendencias depresivas. B, entusiasta y entregado a su pareja. C, organizado e inmerso en la rutina. D, sensible y con angustia. Si miramos acá, el personaje psicótico como tal no es. Para ser psicótico ya tiene que rayar más en la locura. Pero aquí el rasgo psicológico que me da es que es una persona que está aburrida. Sí, está aburrida de vivir. Está cansado de vivir, pero también está angustiado y tiene sensibilidad. Entonces, como dice psicótico, sí tiende a la depresión, pero no tiene conducta psicótica. Por consiguiente, no es la respuesta a la A. Esta pregunta es una pregunta de la competencia interpretativa. Te está preguntando qué interpretas en el texto. Entonces, si a partir de sus pensamientos y actitudes es posible concluir que Escobar es un hombre, entonces tú interpretas el texto y en este texto te va a dar a entender lo siguiente. ¿Qué entiendes tú del texto? ¿Cómo es la conducta del personaje que está aquí? Entusiasta no es, tampoco se descarta solamente por la palabra entusiasta. En la primera se descarta, en la A, por la palabra psicótico, que no es. En la B la descartamos porque entusiasta, y entusiasta no es. Que sí es entregado a la pareja, pero no es entusiasta. Organizado e inmerso en la rutina, está cansado de la rutina, entonces no está inmerso en la rutina. Sensible y con angustias, esta es la respuesta. Sensible y con angustias. ¿Por qué la respuesta? Porque es una persona sensitiva y está angustiado, está fastidiado de todo, de la rutina. Entonces vamos con el siguiente texto. En el siguiente texto, que es la pregunta de 5 y 6, de acuerdo con la siguiente información. Le dice la pérdida de la privacidad. Bueno, aquí es interesante, antes de entrar a analizar a leer el texto y analizarlo, mirar que el ser humano sí ha perdido la privacidad desde prácticamente que aparece la internet. El ser humano comienza a perder su privacidad y aparece el celular y con todo esto se pierde toda privacidad del ser humano. ¿Nos facilitan las comunicaciones? Sí. Es bueno,
por ese lado, es bueno porque nosotros podemos interactuar con otras personas en otras partes del mundo con la tecnología que tenemos ahora, con el avance de los celulares, con el avance de la internet y de las telecomunicaciones. Pero lo malo es que se pierde la privacidad. Entonces, les coloco el caso de China. En China se está implementando todo lo que es el control digital, el control facial y, lógicamente, la identificación por el iris, que esto es una tecnología pues a gran escala ya. Entonces, todas estas características que estamos nosotros observando son para ponernos a pensar hasta qué punto la tecnología me sirve a mí y hasta qué punto la tecnología invade mi privacidad. Usted decide, pero recuerde que la tecnología sirve, pero también es un arma de doble filo, es como un cuchillo. Entonces, vamos acá a continuar. La pérdida de la privacidad. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción del límite. El concepto del límite es tan antiguo como la especie humana. Incluso, como todas las especies animales, la etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en el entorno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. En este primer párrafo nos habla de la etología. La etología es lo que estudia las conductas de los animales. Si usted va a mirar los animales en la selva, ellos tienen su respeto al lugar. El tigre no llega a estar en el espacio que tiene el león, porque el león de una vez lo ve como intruso y se agrede. Entonces se respetan el espacio. Los animales lo hacen. El ser humano lo hacía. Pero hoy en día esta cuestión está cambiando con la internet. Entonces diremos nosotros lo que nos dice la antropología cultural. ¿Qué es la antropología? Es el estudio del hombre. La etología estudia las conductas de los animales, cómo se comportan ellos. Y la antropología estudia al hombre en sus conductas, en sus expresiones, en sus restos fósiles, en su forma cultural, su forma de lenguaje, la forma como se comunica, la forma en la cual emite sus pensamientos. O sea, la antropología estudia al hombre en todas sus dimensiones, no solamente en su sistema óseo, de los restos arqueológicos y antropológicos, sino también en su conducta, en su manera de pensar, en sus costumbres, en sus tradiciones. Por eso también existe la antropología social, cómo se relaciona el hombre, la antropología cultural, cómo no solamente la cultura, sino la manera de pensar del hombre. Entonces, todo esto lo estudia la antropología. Y aquí está, en el primer párrafo, hay dos puntos. La etología, que es la conducta, que estudia la conducta de los animales, y la antropología, que estudia las conductas del ser humano. Entonces, ¿qué nos dice la antropología cultural? Nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas. ¿Cuál es la burbuja que está hablando aquí? Pues la burbuja del territorio que cada uno tiene. Por ejemplo, usted, si el vecino se le pasa, usted ya se enoja. ¿Por qué? Usted ya está, es que es su burbuja, es su casa. Entonces, pero es que esto varía según las culturas.
Entonces, para algunos puede ser una expresión de confianza. Si usted tiene muy buenas relaciones con su vecino y su vecino entra, pues no hay problema. Pero si usted no tiene una buena relación y el vecino o el señor de la esquina llega y se mete a su casa, pues ya es un símbolo de agresión. Entonces, eso depende de muchas características en el caso del ser humano. En el segundo párrafo nos dice, en el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite de la ciudad, de la región, del reino, siempre se ha considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantiza a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de su riqueza, de sus inventos, de la gran muralla china. La gran muralla china no solo defendía de las invasiones a los súbditos del imperio celeste, sino que garantizaba además el secreto de la producción de la seda. En este segundo párrafo nosotros podemos analizar que todas las ciudades antiguas eran construidas y alrededor una muralla con unas garitas de protección. Entonces, si usted va a ver, por ejemplo, Jerusalén, que es una de las ciudades más antiguas, la Jerusalén antigua está amurallada, tiene 12 puertas, pues en honor a las 12 tribus de Israel, y tiene sus garitas donde miraban para que no lleguen los demás pueblos a atacarlos. Esa es una de las características. Si usted ve las ciudades amuralladas en Oriente y todo esto, y por eso en China, como lo dice el texto, la muralla china que se puede ver hoy en día desde la luna, se puede mirar la muralla china, ella no solamente se hizo para aislar y proteger al pueblo chino de la época, sino porque ellos sacaban un producto que era la seda, comercializaban la seda, pero no permitían que nadie conozca cómo era el proceso de la seda. Entonces, eso sostuvo su negocio. En la actualidad lo hace Coca-Cola. Coca-Cola tiene en un búnker de seguridad en la cual solamente entran 2 personas y monitoreadas. Allá está la fórmula secreta de la Coca-Cola. O sea, ya no utilizan la muralla china, utilizan un búnker. Entonces, eso es en la actualidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros miramos. Todos los seres humanos estamos rodeados de una burbuja, esa burbuja de protección, que es nuestra casa, que es nuestro entorno, y que no permitimos que entre fácilmente, eh, eh, que entre fácilmente. ¿Por qué? Porque sencillamente las cosas no pueden generarse de esa manera, que nos invadan, porque nosotros también buscamos protección. Esa es una de las características del ser humano. El ser humano siempre ha buscado protección para sobrevivir ante un medio agreste y hostil. Entonces, si usted va a ver la historia, Jerusalén es una de las ciudades que ha sido destruida varias veces, la más pisoteada, pero siempre ha tratado de sobrevivir. Esa es una de las características. Y la muralla les ha servido mucho, en la antigüedad les sirvió mucho para protegerse de los distintos ataques. Bueno, vamos con el tercer párrafo. No obstante, con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado 2 fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que se sepa lo que sucede en otros países. Y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo que ocurre en otro lugar. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil
para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con la comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo control que los estados ejercían sobre las actividades de los ciudadanos ha pasado a otros centros de poder que están técnicamente preparados, aunque no siempre con medios legales, para saber a quién hemos escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers, sino de los cookies y de todas esas otras maravillas tecnológicas que permiten recoger información sobre cada uno de nosotros. Entonces aquí nosotros podemos analizar de que se ha perdido la privacidad. Esta privacidad que se ha perdido es porque ya empieza el nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial no quiere fronteras, no quiere naciones. En este momento hay una cantidad de gente desplazándose de unos países a otros. Hay una cantidad de migraciones, lo que se denomina un éxodo. Si miramos la historia, nunca el mundo ha tenido tanto éxodo como lo está teniendo ahorita. El África están migrando no solamente a Europa, sino que están migrando a América Latina y están llegando acá a Colombia, a las costas del Pacífico para llegar a Estados Unidos. De Centroamérica y de Sudamérica están migrando hacia los Estados Unidos y a los países europeos. Las distintas, lo que está pasando con Venezuela y cómo esa diáspora venezolana se ha extendido por el mundo. Entonces tenemos que entender que ante esta nueva realidad del mundo, que ya las naciones están dejando de ser naciones para construirse naciones en otros lados con los migrantes, esto va a crear una nueva forma de política, una nueva forma de gobierno, una nueva forma de comunicación, una nueva forma de cultura. Entonces, ahora el control se viene y es un control en la cual están no solamente mirándonos qué hacemos, qué pensamos, qué compramos, los viajes que hemos hecho, qué hemos escrito, cuál es nuestro pensamiento, si estamos a favor o en contra de unos status quo como se ha venido estableciendo. Entonces, para los que no conocen qué es un status quo, el status quo es la élite dominante, ya sea de un país o del mundo entero. Colombia hace 200 años tiene el mismo status quo. Los mismos que participaron, los mismos criollos que participaron en la revolución del 20 de julio, son los que están teniendo el poder en la actualidad. Y ese status quo, lógicamente, que gobierna todo el país, pero no solamente tenemos un status quo en cada país, sino un status quo a nivel del mundo. Los amos del mundo, como son los Rockefeller y las 10 familias que están gobernando el mundo. Esto hay que entenderlo. A ellos no les conviene tener gobierno, a ellos no les conviene tener países libres, que sus ciudadanos sean libres. Entonces lo que quieren es esclavizar mediante el uso de la internet y más adelante mediante un gobierno totalmente dictatorial a futuro. Entonces todo esto es lo que usted tiene que empezar a analizar y a cuestionar. Analice, lea y mire de que todo apunta hacia un nuevo orden mundial y ese nuevo orden mundial no es tan bueno como nos lo están haciendo creer. Es un gobierno donde se pierden las libertades, donde todo es controlado, donde se deja de ser libre para empezar a ser esclavo, donde todo lo que hagamos, lo que pensamos, lo que escribamos, se sabe. Entonces ya en este momento usted escribe por WhatsApp, escribe por Facebook o cualquiera de las plataformas y todo, ellos tienen personas encargadas de mirar y de hacer seguimiento a cada uno de los mensajes que nosotros enviamos. Por ende, no hay privacidad. Entonces usted ahora le teme a los hackers porque le pueden hackear su cuenta bancaria.
a través de todo esto, pero resulta de que hay algo más preocupante que le basé en su cuenta bancaria, y es que los cookies, que son toda esa cantidad de información que a usted le están robando, y eso es lo que usted no se ha dado cuenta. Le dice la quinta pregunta del texto: ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Esta es una pregunta del sentido local del texto, porque te está preguntando por el primer párrafo. No te está preguntando por todo el texto. Por eso es una lectura y una pregunta en la cual te está evaluando el sentido local del texto. Pero también te está mirando tu capacidad de síntesis, tu análisis. Entonces aquí te dice, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto del límite como el espacio de defensa que crean los seres humanos alrededor. Una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto límite como el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor. B. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional del límite, tal como lo define la etología y la antropología. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional del límite, como lo define la etología y la antropología. C. Por naturaleza, los seres vivos exigen el respeto del propio espacio, y esto aplica incluso para las relaciones que se dan en Internet. D. Los estudios de la etología y la antropología nos permiten comprender por qué Internet vulnera la intimidad de las personas. Y aquí hay un error. Aquí hay un error, porque aquí esta es una pregunta. ¿Por qué Internet vulnera la intimidad de las personas? Pero esa no es el contenido del primer párrafo. Entonces, ¿cuál sería entonces la respuesta a ese texto? Miramos nosotros que para poder entender ese texto, vamos a analizar cómo es la conducta de los seres vivos según la etología, o sea, de los animales. Los animales respetan su espacio. Cuando un animal entra en el espacio de otro, el otro se siente vulnerado, por ende se siente atacado. Y como se siente atacado, pues lógicamente va a responder. Esa es una de las características que nosotros podemos ver en la etología. Pero ya como se dice en la antropología, que es el estudio del hombre como tal, pues analiza al hombre y cómo el hombre en la actualidad ha perdido su espacio por cuestiones prácticamente de la Internet. Pero, lógicamente, como tal, lo que ha pasado aquí sencillamente es que los espacios ya no se respetan. Entonces dice la quinta, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del primer párrafo? La A, una profunda tradición intelectual. Ahí no tiene nada que ver la tradición intelectual, y fuera de eso nos dice que el concepto de límite como el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor, pero no nos explica cuáles seres. Se sobreentiende que si es intelectual, pues son seres pensantes. Y en el primer párrafo nos habla de los animales, que no son pensantes, porque el animal no tiene, ningún animal tiene inteligencia como el hombre. El animal tiene inteligencia instintiva, no inteligencia racional. Esa es la diferencia entre el animal y el hombre. Usted ve un zancudo y él tiene inteligencia, pero inteligencia instintiva. Si usted lo va a matar, él huye. Entonces, los animales tienen inteligencia instintiva y los animales se condicionan. Cuando usted tiene un perro y usted al perro
Él cree que el perro le entiende, pero a nivel instintivo, no a nivel de conocimiento. Entonces, cuando usted le habla, piensa que que le entiende lo que le está hablando. Él no entiende lo que le está hablando. Sencillamente se condiciona y es sencillamente una inteligencia instintiva, más no una inteligencia racional. Esa es la diferencia entre el ser humano y el animal. Que ellos establecen sus límites para cuidarse, sí. B. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional del límite, como lo define la etología y la antropología. Y eso es lo que va a sintetizar aquí el párrafo, el primer párrafo. Porque llega a Internet y todo lo que se conoce como límite que tenía el ser humano en la conducta antropológica de respeto a mi privacidad, de respeto a mi entorno, a mi burbuja, es vulnerado por la Internet. Entonces, la respuesta correcta es la B. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional del límite, tal como lo define la etología y la antropología. Sexto, en el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, esto hace referencia a, recordemos, ¿qué está pasando ahorita en este momento, siglo XXI? Los diferentes conflictos del mundo han hecho que las personas, ya sea por conflictos políticos, sociales, económicos, salgan de sus países. Caso Venezuela, caso África, caso de Oriente. Muchos están saliendo de sus países y esto nunca en la historia de la humanidad, desde que se conoce la historia, ha habido tanto éxodo y lo pueden ver ustedes. El programa Séptimo Día, el otro programa que pasaron cómo llegan de África, llegan de países de China, de todos estos países, llegan acá a Colombia y a los países de América Latina, porque las condiciones de vida por acá, a pesar de no ser las mejores, se puede todavía vivir. En cambio, en países como Oriente, en los países orientales, donde se vive en constante tensión, no solamente a nivel de los regímenes políticos, de gobierno, sino también por los problemas económicos, los conflictos religiosos. Entonces, esto hace que también haya un éxodo. Ese éxodo, este sería prácticamente un nuevo éxodo, y este éxodo que se está viviendo en la actualidad es algo para ponernos a pensar qué está pasando en el mundo, por qué en este momento están conformando naciones fuera de las naciones. Entonces tenemos a musulmanes en América Latina, tenemos africanos en América Latina, y estos africanos del continente africano, de distintos países de África, están conformando naciones fuera. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo, y por eso el texto está planteando, en el tercer párrafo lo plantea, cuando dice, el autor menciona las naciones que se están formando por fuera de los países de origen, por fuera de las fronteras físicas. ¿A qué se está haciendo referencia a esto? Miren que las ciencias sociales, la filosofía, la historia política comienza a mirar este problema. Por eso es que ahora quieren generar este caos para poder implementar lógicamente un control mundial. Ese control mundial mediante la Internet, mediante muchos sistemas, no solamente de vigilancia. Y eso es algo que la humanidad no puede permitirse, porque sería la pérdida de la libertad personal, individual, social, política y económica. Y lentamente, con las maravillas tecnológicas mal utilizadas,
se está dando paso a una crisis económica mundial. Que eso es lo que está pasando, una crisis de debilitamiento de los estados. Por eso los estados se están debilitando cada vez más a nivel económico, a nivel jurídico, a nivel social, a nivel cultural. ¿Para qué? Para dar paso a una justificación que permita controlar al mundo. Y eso es algo que el ser humano no puede permitirse. Que nos controlen, que perdamos las libertades. Ojo con eso. Entonces, aquí, cuando el autor plantea o menciona a las naciones que se forman fuera de las fronteras, hace referencia a, esta es una pregunta interpretativa porque usted tiene que interpretar el texto, a los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. La influencia migratoria que genera amplio número de turistas. Ojo a lo que le están diciendo en la B. La influencia migratoria que genera un amplio número de turistas. Es una contradicción, porque cuando la gente migra a otro país, migra porque tiene problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas religiosos, etc. Caso de Venezuela, están migrando a Colombia o a cualquier país del mundo, pero no para hacer turismo, sino para tener una calidad de vida y radicarse ahí. Mientras de pronto pasa la situación o mejora la calidad de vida de Venezuela. Y así está pasando con muchos países del mundo. Entonces la B se está contradiciendo, porque nunca quien migra va a hacer turismo. El turista va de paseo a X país, se va a Grecia, visita las islas griegas, mira Atenas y se regresa a su patria. Pero el que migra se queda en el lugar, se radica en el lugar. Por eso la B es contradictoria. La C, el encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes. Si tienen que ver la internet, claro, porque nos encontramos diferentes personas por internet de otros países, qué sé yo, y podemos interactuar. Pero esta no es la respuesta a lo que está mencionando el autor cuando dice que se forman naciones fuera de las fronteras. Entonces, para que me entiendan esto, son los colombianos que de pronto huyen por la situación del país y se van a regar a distintos países del mundo, formando las colonias colombianas que también se están formando pues por la situación, acá más que todo por el conflicto armado y la crisis económica, aunque siempre ha sido un país en crisis. C, el encuentro, la D, las comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio. Esto no tiene nada que ver, ni la C ni la D tienen nada que ver. La B se contradice, la respuesta correcta es la A, la que dice los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. Preguntas, dudas, por favor, de los textos que hemos leído, entonces, y que hemos hecho las actividades, por favor, preguntas, dudas, me las envían por WhatsApp. Bueno, vamos entonces con el último texto y a responder las 7 y la 8 con el último texto. Dice el último texto: ¿será que Google nos está volviendo estúpidos? Estúpidos, no estúpidos, estúpidos. Estúpidos es peor que la palabra que acabé de decir. Entonces, mire lo que está pasando. Voy a leer este texto y usted, mi querido estudiante, me va a escribir qué entiende por este texto, cuál es su posición, y después en la otra clase daremos las respuestas de la 8 y de la 9. Entonces, ¿cómo? Ya coloco la tarea.
¿Será que Google nos está volviendo estúpidos? Durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado, ha estado cacharreando con mi cerebro. Ojo, durante los últimos años he tenido la incómoda sensación que alguien o algo ha estado cacharreando mi cerebro, rehaciendo la cartografía de mis circuitos neuronales, reprogramando mi memoria. No es que ya no pueda pensar, por lo menos hasta donde me doy cuenta, pero algo está cambiando. Ya no pienso como antes, lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o un artículo largo solía ser una cosa fácil. La mera narrativa o los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por largos pasajes de prosa, o sea, de lectura. Sin embargo, ya no me ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer apenas 2 o 3 páginas. Me pongo quieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi mente divagadora a volver sobre el texto en 2 palabras. La lectura profunda que solía ser fácil se ha vuelto una lucha. Y creo saber qué es lo que está ocurriendo. A estas alturas llevo ya más de una década pasando mucho tiempo en línea, haciendo búsquedas y navegando, incluso algunas veces agregando material a las enormes bases de datos de Internet. Como escritor, la red me ha caído del cielo. El trabajo de investigación que antes me tomaba días inmerso en las secciones de publicaciones periódicas de las bibliotecas, ahora sé que puede hacer en cuestión de minutos. Las ventajas de un acceso tan instantáneo a esta increíble y rica reserva de información son muchísimas y ya han sido debidamente descritas y aplaudidas, pero tal ayuda tiene su precio, como subrayó en la década del 60 el teórico de los medios de comunicación Max Maslucan. Los medios son meros canales pasivos por donde fluye información. Cierto, se encargan de suministrar los insumos del pensamiento, pero también configuran el proceso del pensamiento. Y lo que la red parece estar haciendo, por lo menos en mi caso, es socavar poco a poco mi capacidad de concentración y contemplación. Mi mente ahora espera asimilar información de la misma manera como la red lo distribuye, en un vertiginoso flujo de partículas. Alguna vez fui buzo y me sumergía en océanos de palabras. Hoy en día sobrevuelo a ras sus aguas como una moto acuática. Gracias a la omnipresencia del texto en Internet, por no hablar de la popularidad de los mensajes escritos en los teléfonos celulares, es probable que hoy estemos leyendo cuantitativamente más de lo que leíamos en la década de los 70 y 80 del siglo pasado, cuando la televisión era nuestro medio más predilecto. Pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar, quizás incluso una nueva forma de ser. La idea de que nuestra mente debiera operar como una máquina procesadora de datos de alta velocidad no solo está incorporada al funcionamiento de Internet, sino que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante de la red. A mayor velocidad con la que naveguemos en la red, a mayor número de enlaces sobre los que hacemos clic y el número de páginas que visitemos, mayores las oportunidades que Google y otras compañías tienen para recoger información sobre nosotros, nutrirnos con anuncios publicitarios para bien de sus intereses económicos.
les conviene distraernos a como dé lugar. Este texto es tomado y adaptado por de Carl Nichols. De Juan Manuel es el traductor de la revista Arcadia, que este texto salió en el 2010. Entonces, ¿qué está pasando con la red? Ya no estamos pensando por nosotros mismos. La red, la internet nos está diciendo qué pensar, qué consumir, qué programas ver, qué comprar, qué vender. Nos está metiendo en una manera de distraernos, pero para un fin meramente económico de Google y de todas las empresas de Internet. Nosotros no ganamos nada con eso, sino realmente, como lo dice el texto, ser estúpidos. Estúpidos, o sea, peor que la propia palabra castiza, que ustedes ya la conocen, porque seríamos autómatas. Autómatas, simple y sencillamente siervos, esclavos de los mecanismos de capitalismo en este momento, un capitalismo tecnológico, comercial, de consumo, un capitalismo salvaje de tecnología aberrante, donde no se valora al ser humano y donde se pierde la libertad del ser, del pensamiento, como lo está diciendo el escritor. Entonces, ahora somos presas más fáciles de la moda, de los medios de consumo, de las distracciones, y nos promueven a comportarnos de una manera tal. Si ustedes miraron las protestas que se dieron en Colombia y que se han dado en América Latina a lo largo de este 2019 y 20, notamos que han sido convocadas por las redes sociales en pro de unas supuestas luchas para garantizar las libertades. Pero ojo, que en este momento no hay revolución. En este momento se trata de desequilibrar los estados para poder imperar el desorden, para poder crear la nueva política mundial, que es un gobierno esclavista, un gobierno donde prácticamente seamos autómatas y seamos controlados. Entonces, en este momento no hay revolución como tal. La palabra revolución la prostituyeron. Entonces, aquí encontramos personajes de ISIS y de Hezbollah en América Latina, promoviendo todos los desmanes en América Latina. Y esto tiene una connotación mucho más grande que ustedes tienen que analizar. ¿Y por qué los medios de la tecnología, la internet, están promoviendo todo esto? Porque eso es un negocio que a ellos les conviene para imponer las nuevas políticas mundiales, las nuevas formas de gobierno, las nuevas políticas comerciales. Entonces, ojo, que el Internet nos sirva a nosotros para avanzar, más no para que nos den que pensar cómo comportarnos ni cómo actuar. Entonces, lo más triste es que los jóvenes se están comportando como la Internet les está diciendo que se comporte, asumiendo conductas y posturas de otras culturas, de otras formas de pensar totalmente inadecuadas, donde los valores se comienzan a invertir. Los valores no se han acabado, los valores se han invertido. Lo que antes no era considerado bueno, ahora es visto como bueno. Entonces miramos que las legislaciones, las políticas están generando todo este tipo de situaciones, promoviendo no solamente la muerte, sino también el aborto y otra cantidad de situaciones y de conductas. Entonces, ustedes, mis queridos estudiantes, van a coger este texto y me van a escribir lo que ustedes piensan de este texto. Y en la próxima clase, entonces, que suba, estaremos dando las respuestas de este texto en la prueba saber. Entonces, recuerden,
Ya para culminar, este es un texto de prueba saber. Vaya leyendo, vaya interpretando, vaya indicando sus competencias, por favor. Feliz tarde, queridos estudiantes.